Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Donaldo, y esto que les voy a contar comenzó cuando el abuelo murió. No fue una muerte natural ni de esas que uno espera, no. Fue algo raro y sin explicación, y yo regresé al pueblo para hacerme cargo de su rancho. Me acuerdo que, en cuanto puse un pie en esa tierra, algo me dio mala espina. Como uno sabe que va a llover, pero no llega la tormenta. En cuanto llegué, noté que algo no andaba bien, y no pasó mucho para darme cuenta de lo que en verdad estaba ocurriendo. El primer día en el rancho empezó normal, igual que siempre. El sol pegando fuerte, los perros corriendo por ahí, las gallinas escarbando. Pero entonces, por la tarde, me encontré con una sorpresa desagradable. Una cabra estaba tirada, muerta, a medio campo. Pero no estaba muerta nomás, ¿eh? Era algo brutal, como si la hubieran agarrado entre varios animales. Tenía el pecho abierto, las costillas rotas y los ojos bien abiertos, como si hubiera visto algo que no podía ni explicar. Aquello no era obra de un coyote ni de un perro. Lo que fuera que hizo eso, era mucho más grande y maldito. En la noche me fui a la cantina a hablar con los vecinos y preguntar si ellos también habían tenido problemas con los animales. Varios ya sabían lo que iba a decir antes de que abriera la boca. Uno de los viejos campesinos, don Chucho, me miró, y como si fuera un secreto, me dijo despacito: «Eso fue el nahual, Donaldo, no lo dudes». Yo le contesté queriendo reírme para que no me vieran como un cobarde, que el nahual eran puros cuentos, pero en el fondo la duda se me quedó, y más porque varios vecinos me contaron historias parecidas de animales despedazados. Y no solo a mí. En varios ranchos, vacas, gallinas, hasta caballos, estaban siendo atacados. Era como si algo se hubiera desatado de la noche a la mañana. Luego, a los pocos días, nos juntamos varios para intentar cazar a lo que andaba matando el ganado. Salimos con lámparas, machetes, hasta rifles, por si aquello se nos ponía feo. Caminamos en fila, bien callados, como si el puro silencio nos fuera a proteger de lo que había ahí afuera. Fue una de esas noches en las que no se escucha nada, ni grillos ni el aire moviendo las ramas, nada. Todo parecía muerto. Y entonces, cerca de medianoche, escuchamos un aullido que heló la sangre. Era un sonido de esos que uno nunca se le olvida, una mezcla de grito humano y rugido de bestia. No alcanzamos a ver nada, pero el miedo se sintió en cada uno de nosotros. Luego, al tercer día, otra sorpresa. Encontré un cajón viejo, con cerradura oxidada, en la cabaña del abuelo. Decidí forzar la cerradura y ahí, entre polvo y telarañas, hallé lo que menos me esperaba, un diario. El diario de mi abuelo, don Pascual. Las primeras páginas hablaban de su vida normal, de cómo había aprendido a trabajar la tierra y cuidar del ganado. Pero unas páginas más adelante, el tono del diario cambiaba. Se volvía más sombrío, y mi abuelo empezaba a escribir sobre una criatura que, según él, merodeaba por el pueblo cada ciertos años. A medida que iba leyendo, me quedé helado. Ahí estaba, en letra clara, el nombre, Nahual. Según mi abuelo, no era solo una leyenda, sino algo real, algo que él había enfrentado. Describía noches en las que salía armado con machetes, amuletos y hasta rezos que le daban los curanderos del pueblo para ahuyentar a la bestia. Relataba cómo había visto a la criatura, describiéndola como una sombra enorme que tomaba formas de animales distintos, a veces perro, a veces toro, y en otras, un coyote con colmillos tan largos que parecían puñales. Lo más aterrador fue cuando encontré una descripción que mencionaba
cómo el nahual lo había visto directamente a los ojos. Mi abuelo decía que, en ese momento, sintió como si el tiempo se detuviera, como si estuviera viendo algo que venía de otro mundo. Esa mirada, la mirada de muerte que jamás olvidaré, escribió en letras apretadas, casi como si sus dedos temblaran al escribirlo. Decía que después de esa noche no volvió a dormir tranquilo y que cada tanto el nahual regresaba, como si supiera que mi abuelo lo acechaba. El diario terminaba abruptamente, sin ninguna conclusión clara de cómo acabar con la bestia, pero la última página estaba manchada de algo oscuro, casi como sangre seca, y solo decía: «Si el nahual regresa, ya sabes qué hacer, muchacho. No dejes que te vea». Al terminar de leer sentí que el corazón se me quería salir del pecho. Las manos me temblaban y la idea de que todo eso era real me aterrorizó. Estaba solo en la cabaña, con el diario en las manos, y de repente escuché un ruido fuerte afuera, como un golpazo. Me asomé por la ventana, y ahí estaba, a unos metros de la cabaña, algo moviéndose entre los matorrales. No podía ver bien, pero juro que, por un instante, vi dos ojos brillantes que me miraban desde la oscuridad. No era un animal cualquiera, eso lo sabía, y supe que estaba ante el comienzo de una pesadilla que solo había escuchado en los cuentos de viejos. Esa noche no dormí nada. Tenía en la cabeza la última frase del abuelo: «No dejes que te vea», como si fuera una sentencia. Cuando aclaró el día, andaba todo desvelado, pero decidido a no dejar que el nahual se me fuera a burlar. Me puse a pensar en lo que mi abuelo había escrito y decidí hacer algo parecido. Empecé mi propio manual para acabar con un nahual, aunque, para ser honesto, ni idea tenía de cómo se le hacía. Nomás sabía que si el abuelo no había podido matarlo, pues me tocaba a mí acabar lo que él no pudo. Así que agarré una libreta vieja y le puse de título: «Guía para acabar con un nahual», como si con ponerle título ya me diera valor. Y ahí empecé a escribir lo que me acordaba de las historias que contaban los viejos y lo que había leído en el diario del abuelo. Lo primero que apunté fue que el nahual siempre llegaba de noche y que, según mi abuelo, no se podía acercar al fuego. Bueno, eso ya era algo. Si no podía acercarse al fuego, entonces me iba a surtir de antorchas. Pasé el día planeando y escribiendo. En una hoja apunté: «El fuego lo mantiene alejado», y me puse a hacer una especie de trinchera alrededor de la cabaña, con antorchas, carbón y todo lo que pudiera prenderse. Luego, en otra página anoté: «No lo enfrentes sin protección, porque, según el abuelo, aquel bicho podía desbaratar a cualquier hombre con solo tocarlo». Entonces pensé en hacerme unos amuletos, como los que mi abuelo mencionaba en su diario. Fui con doña Aurora, la curandera del pueblo, y le pedí unos amuletos para protegerme del nahual. Ella me miró serio y me dijo que esos amuletos eran cosa seria, que no eran de adorno, como me dijo, pero cuando le expliqué lo que estaba pasando, nomás suspiró y me hizo uno, aunque no dejó de advertirme que con el nahual no bastaba nomás echarle valor. Esa misma noche, probé el primer plan. Encendí todas las antorchas alrededor de la cabaña y me senté en la mecedora a esperar, machete en mano y con el amuleto de la vieja Aurora colgado al cuello. El viento se sentía helado, como si anunciara que algo malo estaba por llegar. Todo estaba en silencio, ni los grillos cantaban, y el puro crujir de las llamas era lo único que rompía esa calma. Y entonces se oyó un ruido fuerte, como un golpe en la cerca. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de no perder el control. Me levanté despacio, con el machete en la mano, y caminé hacia el ruido. A unos metros de la cerca, vi algo horrible. Un animal enorme, como un perro, pero mucho más grande, con el pelaje revuelto y una especie de ojos brillantes que me miraban fijo. El maldito estaba viendo directamente las llamas, y pude ver cómo sus ojos se achicaban,
como si el fuego le molestara, pero no se iba. Se quedó ahí, inmóvil, viéndome. No aguanté más y le lancé una antorcha directo al hocico. La bestia soltó un gruñido como si el fuego le doliera y dio un brinco hacia atrás, pero sin apartar la mirada de mí. Se me quedó viendo con esos ojos infernales, como si me dijera que esa noche no me iba a matar, pero que estaba marcado. Y entonces se fue, pero no se fue corriendo. Se fue caminando lento, dándome la espalda como si supiera que iba a volver. Después de aquella noche, tuve claro que el fuego no iba a ser suficiente. Ese maldito nahual regresaría, y yo apenas había logrado espantarlo un rato. En mi cuaderno apunté: el fuego le duele, pero no lo mata. Con eso en mente, empecé a pensar en maneras de hacerlo pedazos. Tenía que encontrar algo que lo detuviera para siempre. Y si el abuelo había sabido tanto, alguna pista debía haber en su diario que me ayudara. Pasé horas leyendo cada palabra del diario, como buscando algún secreto escondido. El abuelo había descrito sus encuentros con el nahual con detalles que me ponían la piel de gallina. Además de sus múltiples transformaciones, mencionaba que había rastros que lo delataban, huellas de pezuñas en lugares donde no debería haber ganado, gritos en la noche que no parecían ni de hombre ni de animal. Decidí ir a preguntar a don Ramón, un ranchero viejo y amigo de mi abuelo. Era uno de los pocos que quedaban en el pueblo y sabía muchas historias del nahual. Llegué a su rancho y le conté lo que había estado pasando, desde los animales muertos hasta el encuentro que tuve con la bestia la noche anterior. Don Ramón me miró serio y me dijo: «Ese nahual no es cualquier cosa, muchacho. Tu abuelo lo enfrentó varias veces, pero nunca se atrevió a hacer lo que realmente se necesita para matarlo». «¿Y qué es eso?», le pregunté, ansioso. Don Ramón soltó un suspiro pesado, como si no quisiera decírmelo. «Ese tipo de criaturas solo mueren si les quitas algo valioso, su corazón o su sangre. Pero el problema es que el nahual no es un simple animal. No va a dejar que te acerques tan fácil, y su sangre es tan peligrosa que puede volverse contra ti». Esa última parte me dejó helado, pero algo en mi interior me decía que debía intentarlo. Agradecí a don Ramón y volví al rancho, con la cabeza llena de ideas y planes para atrapar al nahual. Esa noche me preparé mejor. Cargué el machete, me aseguré de tener antorchas de sobra y, por si acaso, colgué unos ajos alrededor de la cabaña, pues había oído que a algunas cosas del mal les molestaba el olor. El reloj marcaba la medianoche cuando escuché un gruñido bajo, casi un murmullo, pero suficiente para erizarme el pelo de la nuca. Me asomé por la ventana y ahí estaba de nuevo, solo que esta vez no era un perro, sino un guajolote enorme, con las plumas negras como el carbón y unos ojos rojos que parecían antorchas encendidas en la oscuridad. Me miraba desde la orilla de la cerca, esperando, como si supiera que estaba ahí, observándolo. El maldito lanzó un grito desgarrador, un sonido que se sintió como si me arrancara el alma. No aguanté más y salí corriendo hacia él, machete en mano, con las antorchas encendidas detrás de mí. Cuando estaba cerca, le lancé una de las antorchas directo al pecho, y la criatura se sacudió, lanzando cenizas y plumas quemadas al aire. Pero en lugar de huir, se quedó mirándome con odio. En ese momento, comprendí que no iba a asustarse tan fácil. Era yo o él. Entonces, sin pensarlo dos veces, levanté el machete y me lancé sobre él. Alcancé a rozarle una de las alas, y la criatura chilló pero no se movió. Ahí estaba, con la mirada fija en mí, como si le divirtiera verme pelear por mi vida. Y de repente, antes de que pudiera hacer nada más, el guajolote cambió de forma frente a mis ojos. Sus plumas empezaron a caerse, sus patas se alargaron, y de pronto, en lugar del guajolote, ahí estaba un hombre, alto y flaco, con una sonrisa torcida y unos ojos rojos que me hicieron sentir el miedo más puro que había sentido en mi vida.
Fue en ese instante que me di cuenta de lo que realmente enfrentaba. Intenté no mostrar miedo. Sabía que ese nahual, o lo que fuera, me estaba midiendo. Él era más astuto, y yo apenas estaba aprendiendo. Respiré profundo y recordé lo que había leído en el diario del abuelo. El nahual siempre busca quebrarte el espíritu antes que el cuerpo. Pues yo no iba a darle ese gusto, o al menos eso pensé. Di un paso hacia él, machete en mano. El hombre me sonrió de lado, burlón. Sin decir nada, levantó una mano y la pasó lentamente por su pecho, donde antes el guajolote tenía una herida de quemadura. Vi cómo la piel se curaba sola, dejando apenas una mancha oscura, como si la quemadura nunca hubiera existido. En ese momento, entendí que estaba en más problemas de los que creía. ¿Tú crees que el fuego va a acabar conmigo?, me dijo, su voz áspera y profunda. No era humana, era una mezcla entre el grito de un animal y un susurro de ultratumba. No supe qué responder. Mis piernas flaquearon, pero me quedé firme. Fue entonces cuando él dio un paso hacia mí, y sin pensarlo, lancé el machetazo directo a su brazo. Le di con toda mi fuerza, pero la hoja apenas lo hirió. A pesar del golpe, él apenas retrocedió, como si le hubiera dado un empujón leve. En cambio, su sonrisa se borró, y sus ojos se volvieron más oscuros. Él levantó su otra mano, y antes de que pudiera reaccionar sentí un dolor helado en el pecho, como si algo me atravesara el corazón y me jalara hacia él. Me doblé de dolor, respirando apenas, mientras él seguía mirándome con esos ojos encendidos. En ese momento pensé que ya estaba muerto. Sentí que la vida se me iba, pero por algún milagro logré mantenerme en pie. Fue entonces que recordé lo que don Ramón me había dicho. El nahual no es invencible, solo tienes que encontrar la forma de sacarle el corazón. Aquella idea era tan desesperada que, en mi estado, parecía la única opción. Así que, con el poco aliento que me quedaba, me obligué a retroceder, a crear distancia entre nosotros. «¿Ya te cansaste, muchacho?», se burló acercándose lento. A pesar del dolor, levanté el machete una vez más. Sin embargo, en lugar de atacarlo directamente, pensé en algo que había visto en el diario del abuelo. Los nahuales son vulnerables cuando están en su forma humana. Aproveché esa idea y busqué atacarlo con movimientos rápidos, impredecibles, tratando de desgastarlo. Él reaccionó con más fuerza y me lanzó una patada que me tiró al suelo. El impacto fue tan fuerte que sentí el aire escaparse de mis pulmones. Pensé que iba a acabar conmigo ahí mismo, pero entonces lo vi tambalearse, como si algo lo distrajera. Aproveché ese segundo de duda para ponerme de pie, aunque apenas podía sostenerme. Con el machete todavía en la mano, busqué un punto en su pecho, donde creía que podría clavarle la hoja y, tal vez, llegar al corazón. Sabía que solo tenía una oportunidad, y que, si fallaba, ese maldito me despedazaría sin misericordia. Cuando vi que se acercaba de nuevo, me lancé hacia él con todo lo que tenía, apuntando directo al centro de su pecho. El machete se hundió en su carne, y el tipo soltó un gruñido tan profundo que me retumbó en los huesos. Lo miré a los ojos, y, por un segundo, juraría que vi algo parecido al miedo en su mirada. No soltó ni un grito, solo un quejido seco, como si supiera que esto iba a pasar. El nahual cayó de rodillas frente a mí. Lo vi luchar para mantenerse en pie, pero sus piernas ya no le respondían. Me di cuenta de que el machete le había llegado al corazón, o al menos lo suficiente para debilitarlo. Me quedé ahí, con el pecho subiendo y bajando, apenas entendiendo lo que acababa de hacer. Me había costado demasiado, pero al fin, ahí estaba, el maldito nahual caído, con los ojos perdiendo ese brillo demoníaco. Un silencio pesado se apoderó de todo, como si la misma noche estuviera conteniendo el aliento. Vi como la vida se le iba y algo en mí se quebró. No fue alegría ni alivio. Era como una sensación de vacío,
de algo que no podía entender bien. Me quedé mirando cómo su cuerpo empezaba a deshacerse lentamente en la tierra, como si nunca hubiera estado ahí, dejando apenas una mancha oscura donde había caído. Con las manos aún temblorosas, tomé el machete y lo limpié en mi camisa. Recordé entonces el diario de mi abuelo y su voz retumbando en mi cabeza. Si vas a enfrentarte al nahual, escribe cada paso, cada detalle, no dejes nada fuera. Yo había seguido esas instrucciones al pie de la letra, y ahora había terminado lo que él nunca pudo. Cuando volví a la casa, agarré el diario y le añadí las últimas líneas, describiendo cómo acabé con el nahual, cada movimiento, cada truco que usé. En ese momento, sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad, como si este fuera mi legado, lo único que quedaría de todo el esfuerzo de mi abuelo y de lo que yo había sufrido. Pasaron unos días después de esa noche, y aunque esperaba sentir paz, algo dentro de mí no me dejaba en calma. Dormía mal y en la oscuridad de la noche empezaba a sentir una extraña inquietud, como si no estuviera solo en mi propia cabeza. Me despertaba sudando, con una sensación rara, como si mi cuerpo respondiera a impulsos que no eran míos. Notaba cómo mi piel se erizaba sin razón, cómo mis manos temblaban en ciertos momentos y un instinto, un deseo profundo, empezaba a crecer en mi pecho, uno que no entendía pero que cada día se hacía más fuerte. Una noche, ya sin poder soportarlo más, fui a ver a don Ramón. Él había sido el primero en hablarme del nahual y sabía más de esas cosas que cualquiera. Le mostré el diario que había escrito y le conté lo que me estaba pasando. Don Ramón me miró en silencio, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. «Donaldo», me dijo con voz baja, «los nahuales no se matan así nomás, ellos eligen. Cuando un nahual siente que es su momento, encuentra a quien quiera que lo reemplace. No fue casualidad que tú lo enfrentaras, él estaba buscando su final y alguien que tomara su lugar». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Las palabras de don Ramón parecían cobrar sentido. Me acordé de aquella mirada del nahual antes de morir, como si supiera lo que estaba pasando. No había sido mi valentía ni mi fuerza lo que lo mató. Fue él quien quiso morir, quien buscaba una salida, y en el proceso me había convertido en su sucesor, sin yo haberlo entendido. Le entregué la guía para matar a un nahual, a don Ramón, sabiendo que ya no me pertenecía. Él sabría qué hacer cuando la bestia se apoderara de mi cuerpo. Don Ramón aceptó el diario sin decir nada, con una mirada de lástima que me hizo sentir pequeño. Me dio una palmada en el hombro, como si intentara consolarme, pero sabía que no había nada que él pudiera hacer. Esa noche, volví a mi casa con una sensación de derrota. Me senté en la oscuridad y me di cuenta de que estaba esperando, como si algo dentro de mí ya supiera lo que iba a pasar. Sentí mis manos temblar de nuevo. Mi piel se erizó y el instinto regresó, más fuerte, como si me jalara hacia un lugar que no entendía. Mi cuerpo reaccionaba solo, empezaba a obedecer una voluntad diferente a la mía. Sabía que, tarde o temprano, el espíritu del nahual despertaría en mí, y que yo, Donaldo, ya no sería el mismo. Pasaron algunas noches y cada vez que el sueño me vencía, veía al nahual en mis sueños, me veía a mí mismo recorriendo los mismos caminos, cazando en los mismos campos. Me di cuenta de que el cambio ya estaba en marcha, y ahora, cada paso, cada noche que pasaba, sentía cómo me alejaba de mi vida y cómo, sin querer, me convertía en el nuevo nahual del pueblo.